El hombre que estuvo en el infierno. Hasta que escuché este relato yo no sabía de alguien que hubiera estado en el infierno, como aconteció a Miguel Jaramillo, que además volvió para contarlo. El relato viene por trasmano. Miguel lo contó a su amigo Lupercio, este a Jacinto y Jacinto a mí, hace solo unos cuantos días, por más que los hechos ocurrieron hace como siglo y medio. Miguel era un minero afortunado que en los tiempos de bonanza ganaba el dinero a manos llenas, pero con la misma facilidad lo despilfarraba en cantinas y en toda clase de garitos que por entonces funcionaban aquí hasta con permiso de las autoridades. Una ocasión que Jaramillo había pasado la noche de juerga con sus amigos, como casi siempre hasta el nuevo día, cuando ya cansado se resolvía a ir a su casa a descansar, oyó a corta distancia una voz de mujer que lo llamaba. Él iba solo, su compañera de la noche anterior y sus amigos lo habían dejado hacía ya como media hora. ¿Quién podía ser entonces? Su voz era suave como un murmullo. Miguel llevó la mirada hacia ella. Era una mujer de apariencia seductora. Además, Miguel estaba acostumbrado a correr la primera aventura que le salía al paso. No iba a desperdiciar tan espléndida ocasión. Ya juntos caminaron unos pasos y pronto llegaron a una casa donde se suponía que vivía la guapa y atractiva moza. En el interior de la habitación, la misteriosa dama dejó unos instantes a su invitado, apareciendo de nuevo con 2 vasos de vino, de los cuales ofreció uno a Miguel. «Por tan bella compañera», dijo y apuró el contenido. No habían pasado 1 o 3 o 4 segundos cuando el joven minero se sintió como transportado a otro mundo ignorado, entre mil cosas raras que él jamás había visto. No obstante la presencia de ánimo que le era habitual, Miguel sintió que una fría transpiración le corría por la espalda, experimentando una indescriptible contracción en el plexo solar. No supo cuánto tiempo transcurrió mientras esto sucedía. La bella mujer lo tomó de la mano y sin decir palabra, lo condujo hasta una escalera larga que juntos empezaron a descender. La escalinata se hacía interminable. Mientras más peldaños bajaban, más aparecían al mismo tiempo que la temperatura ambiente subía y el aire se tornaba denso y enrarecido. Por fin llegaron a otra habitación, a uno y a otro lado, y al fondo le parecía ver aquellos túneles y vericuentos como en la mina. De diferentes partes venían a su encuentro figuras casi humanas pero desnudas, con una rara expresión en los rostros, mezcla de ira y de angustia, unas quejándose lastimosamente, en tanto que otras exhalaban gritos despavoridos. Aquellos seres indefinibles clavaban en él sus torvas miradas y alargaban sus manos huesudas como queriéndolo alcanzar. Varias veces estuvo Miguel a punto de soltarse de la mujer que lo guiaba por aquel sitio, pero parecía que su mano estuviera pegada a la de ella y que un extraño impulso le obligara a seguir caminando. Después de todo, la presencia de la mujer era una compañía. Además, ella no mostraba ningún miedo. Así que Miguel se dejó arrastrar, perdida por completo la voluntad. La escalera llegó a su fin, cuando sintió que sus pies se posaron en terreno firme. Experimentó cierto alivio, pero entonces un sacudimiento se apoderó de todo su cuerpo. Hacia ellos avanzaba un grupo de seres con los semblantes descompuestos, mostrando las bocas abiertas, con grandes colmillos como de lobo, y los ojos encendidos como brasas. Seres que movían las manos de arriba a abajo, con los dedos crispados y con enormes uñas que desgarraban al que quedaba más cerca de su alcance. De modo que era aquello una lucha recíproca, en que cada uno sufría los zarpazos de los demás. Si su espanto había crecido de punto hasta hacerse indescriptible, piénsese cómo sería en el instante que sintió que la mano de su acompañante se escurría de la suya y la mujer misma se perdía a su vista hasta hacerse invisible. Le pareció que el piso se hundía y para no caer se apoyó de la pared cercana, pero rápidamente retiró la mano. El muro era de fuego y él no lo había advertido. Sobreponiéndose a su situación, trató de volver sobre sus pasos. Apenas si comenzaba a girar hacia atrás cuando un estruendo se apoderó de su atención. Sobre el muro se abrió un gran agujero.
algo así como una boca descomunal por donde salían diferentes especies de animales horripilantes, lo mismo reptiles que avanzaban pesadamente sobre el suelo, que aves que cruzaban el espacio emitiendo estridentes graznidos, y otras bestias más que vomitando fuego tropezaban unas con otras. Aquello era verdaderamente espantoso. El infortunado de Miguel se hallaba a punto de desplomarse, y así hubiera sucedido, cuando de pronto sintió que bajo sus pies faltaba el piso, y que su cuerpo se precipitaba en el vacío. Tal era el vértigo de la velocidad cada vez mayor, que hasta se oía un silbido semejante al que hace el huracán o las propias balas en campo abierto. Esto sí fue superior a las fuerzas de nuestro hombre. Perdió el conocimiento y no supo más de él. Al día siguiente, las primeras mujeres que salían de sus hogares para ir a la iglesia encontraron a Miguel exánime en la acera. «¡Qué borrachera pescó Jaramillo ayer!», decía la gente al pasar. Lo cierto es que Miguel sobrevivió a su pesadilla o a su real aventura, y más o menos cuando queda sentado aquí, lo platicó a sus amigos, aunque no dejaron de pensar que solo fuera producto de la bebida. Esta aventura fue por mucho tiempo una obsesión para el pobre de Jaramillo, y hoy es ya una leyenda que pertenece a todos los pobladores de Guanajuato. Los músicos que tocaron en el infierno. Versión guanajuatense. El quinteto de cuerda de Miguel Ruiz salía de la casa donde había ido a tocar unas mañanitas. «¡Vamos, muchachos!», dijo Miguel a sus compañeros. Se disponían a caminar los 5, ya en la calle, cuando se acercó a ellos un hombre alto, elegantemente vestido. «Necesito sus servicios hoy en la noche, para tocar en un baile», les dijo el caballero. «Sí, señor, díganos dónde es», repuso Miguel en nombre de los demás. «Nos veremos aquí en esta esquina a las 11 de la noche. Yo vengo por ustedes. Pero debo advertirles que vengan vestidos de negro y lo mejor que puedan». «Muy bien, aquí estaremos, señor». En efecto, unos minutos antes de la hora señalada estaban ahí con sus trajes oscuros, impecables. En el reloj más próximo sonaron las 11 campanadas. No habían terminado cuando hizo su aparición el caballero que los había contratado. «Apostaría», pensó Miguel, «que este señor salió de la pared, pues irrumpió tan de repente que no se podía pensar en otra cosa». «Vamos», dijo el caballero, y comenzó a caminar adelante de los músicos como para mostrarles el camino. 20 minutos más tarde se hallaban frente a una gran mansión. «Qué raro», dijeron los artistas, «que en este callejón existe una casa tan grande y elegante». Era el callejón de las ánimas. «Yo no lo había visto», dijo uno de los músicos. «Yo tampoco», agregó otro. Se abrió la puerta produciendo un lúgubre chirrido. Entraron todos a una sala espaciosa, amueblada con todo lujo, piso de duela encerada, grandes cortinajes en puertas y ventanas. Los músicos tomaron asiento en el sitio que ya estaba reservado para ellos. No salían de su asombro. Aquel era un verdadero palacio. En esta contemplación estaban cuando un mozo, también vestido con elegancia, se acercó a ellos y les dijo: «Pueden ustedes empezar con algún vals. Ordena mi patrón». Más raro parecía esto a nuestros 5 filarmónicos, pues la sala se encontraba completamente sola. Sin embargo, se les había dicho que empezaran y ellos obedecieron. Los acordes de la música muy lentos llenaron pronto el espacio. De una de aquellas 2 puertas que había al fondo comenzaron a salir las parejas, una después de otra. Nos falta decir que no obstante que la estancia era realmente lujosa, la iluminación al contrario parecía demasiado deficiente. Los bailadores seguían saliendo ahora por ambas puertas, pero sin hablar, simplemente se sumaban a los demás, siguiendo el ritmo de la melodía. Más y más parejas aparecieron hasta llenar por completo el salón. De pronto uno de los músicos, sobrecogido por la sorpresa, llamó la atención de sus compañeros. «¡Hey! Fíjense en los pies de los que bailan».
¿Cuál no sería su asombro al ver que en lugar de pies eran pezuñas como de cabra? ¡Y no tienen ojos!, añadió otro casi temblando de miedo. Sí tienen, pero brillan con luz roja cuando les da el reflejo del candil. Aquello era ya el colmo. Nuestros músicos estaban a punto de interrumpir la melodía y salir de ahí precipitadamente cuando de pronto se acercó una muchacha que vestía con sencillez y que resultó ser pariente de uno de ellos. «¿Pero cómo es posible?», decía para sí el músico. Juanita había fallecido como 2 años antes, y ahí estaba delante de él, hablándole. «Oiga, tío», dijo la joven en voz baja, ¿pero qué no se ha dado cuenta que están en el infierno? ¡Váyanse de aquí cuanto antes!». Ustedes podrán intuir lo que sintieron nuestros desdichados artistas, que si ya habían comprobado lo anormal de todo aquello, con lo que acababan de ver y oír, salieron de ahí, ahora sí según el refrán, como alma que se lleva el diablo. El quinteto de Miguel Ruiz había ido a tocar al infierno.